Hugo y Vale ahí. ¿Cómo están? Hola. Tenemos también. Llegó antes que ustedes. ¿Sí? Sí. Ay. Sí. ¿Por qué llegas tan temprano, Dante? ¿Qué es lo que están viendo, muchachos? No, pues, Dante, ¿qué estábamos viendo? Estaba durmiendo, pero estábamos viendo el plan de Agua Prieta. Un documental del plan de Agua Prieta. La verdad desconozco qué es el plan de Agua Prieta. ¿Tú sabes qué es el plan de Agua Prieta? Ay, vean. ¿Cómo es posible que no sepan? A ver, dime entonces qué es el plan. Ay, pues es el plan de Agua Prieta. Pero o se sea, ve interesante, ¿eh? Mejor Va, vamos a mejor hay que ver. ver el documental. Bueno, ahí va, ¿eh? A ver, Silencio. pero súbele para escuchar. El Plan de Agua Prieta es un manifiesto redactado en la era de la Revolución Mexicana, por simpatizantes del general Álvaro Obregón en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. En dicho plan, se desconoce al gobierno de Carranza. El plan fue proclamado por el general Plutarco Elías Calles el día 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua Prieta, en el estado de Sonora, de donde era originario Calles. Fue secundado desde el inicio por otros generales de brigada de la División del Noreste, como Ángel Flores y Francisco Manso. El pretexto por el cual fue desconocido el gobierno de Carranza fue una disputa entre la Federación y el gobierno sonorense por la potestad sobre las aguas del río Sonora, aunque detrás del levantamiento había numerosos intereses y conflictos políticos, como el resentimiento de los seguidores de Álvaro Obregón y el Partido Laborista, que fueron derrotados en las elecciones presidenciales de 1920. El plan, además de no reconocer el gobierno de Venustiano Carranza, no reconocía a todos los representantes populares electos en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas, así como al gobernador constitucional del estado de Nayarit. Se proponía no combatir a las autoridades siempre y cuando éstas no hostilizaran al ejército constitucionalista liberal que encabezó el licenciado Adolfo de la Huerta, a la sazón gobernador sonorense. Adolfo de la Huerta, por este plan, tuvo la facultad de nombrar gobernadores interinos en los estados donde el ejército constitucionalista liberal los había derrocado o no reconocido. Elías Calles y los sublevados que secundaron el plan de Agua Prieta hicieron un llamado a los gobiernos de los estados a nombrar representantes a una junta, que a su vez habría de nombrar al presidente interino de la República. Este jefe de Estado provisional debería a su vez convocar a elecciones generales apenas tomar el poder. En todo el país surgieron manifestaciones de apoyo para el movimiento de Agua Prieta, y más de 3/4 partes del ejército dieron la espalda a Carranza, uniéndose a los sublevados. Estos avanzaron rápidamente hacia el centro del país y Venustiano Carranza se negó a negociar o rendirse, por lo que se vio obligado a abandonar la Ciudad de México. En los primeros días de mayo de 1920 salió de esta ciudad con el fin de instalar su gobierno en Veracruz, en una inmensa caravana de 60 trenes, pero no lo consiguió. Sin apenas partidarios, la caravana se vio atacada por todos lados. El primer ataque tuvo lugar apenas en la villa de Guadalupe, en las afueras de la Ciudad de México. El avance continuó, pero a fuerza de continuos combates contra los insurrectos. Finalmente, en la estación de Aljibes, en Puebla, el tren fue atacado y fue imposible que siguiera avanzando, pues la vía de ferrocarril había sido levantada. Además, ahí mismo Carranza se enteró de que el jefe de la guarnición de Veracruz, quien lo esperaba para darle protección en el puerto, el general Guadalupe Sánchez, ya se había unido a los sublevados. Sin más escapatoria, Carranza y otros partidarios, entre ellos Manuel Aguirre Berlanga, secretario de Gobernación, Ignacio Bonillas, su candidato a la presidencia, y otros más protegidos por la pequeña fuerza del general Francisco Mariel, pues el secretario de Guerra, Francisco L. Urquizo, se quedó atrás para cubrirles la retirada. El plan de Carranza era tratar de alcanzar el norte del país, particularmente su estado, Coahuila, donde pensaba tener partidarios. Para lograrlo, contaba con las fuerzas de Rodolfo Herrero, quien recientemente se había acogido a la amnistía que el gobierno había ofrecido a los insurrectos. Emprendieron la retirada a caballo a través de la Sierra de Puebla y el 19 de mayo de ese año llegaron al pequeño pueblo de Tlaxcalantongo, Puebla. Ahí pretendieron pasar la noche, pero Herrero se retiró al poco tiempo poniendo un pretexto,
y en las primeras horas del 20 de mayo de 1920, una pequeña fuerza obregonista atacó el pueblo y los jacales donde dormía Carranza y sus allegados. Según una de las versiones, Carranza fue alcanzado por lo menos por 2 balas y murió de esas heridas. El triunfo de la rebelión de Agua Prieta significó el ascenso a la dirección del Estado mexicano de la burguesía sonorense, la cual impulsó varias reformas para consolidarse en el poder y mantenerse al frente del gobierno. Adolfo de la Huerta fue designado presidente provisional de México del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. A pesar de su brevedad, el movimiento de Agua Prieta fue muy importante, pues no solo condujo al poder de un nuevo grupo gobernante, el de los sonorenses, sino que dio inicio al verdadero estado revolucionario. En efecto, a partir del triunfo de los aguapretistas se estableció un gobierno encabezado por la clase media revolucionaria, Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, entre otros, que no tenían mayores vínculos con el antiguo régimen, como sí los tenía Carranza. Además, la revuelta de Agua Prieta fue una lucha unificadora, integradora. Así, villistas, zapatistas y demás grupos de revolucionarios a quienes el gobierno de Carranza había tratado como rebeldes, ahora fueron incorporados al nuevo aparato gubernamental o pudieron volver tranquilamente a la vida pacífica. Asimismo, el nuevo régimen estableció rápidamente fuertes alianzas con los principales sectores populares, representados por las ligas agrarias locales y agrupaciones obreras como la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, fundada en 1918. Dicha alianza aseguró el respaldo político a cambio de concesiones sociales que Carranza no había estado dispuesto a otorgar. La naturaleza del nuevo régimen no puede ser definida como radical. Sin embargo, fue el resultado lógico del proceso conocido como Revolución Mexicana. Entonces esto es el plan de Agua Prieta. Sí, súper interesante, ¿no? Muy bueno. Agua Prieta, ya sé qué es. Sí. Oigan, como que ya están los chiles en nogada, ¿no? Sí, ya voy. ¿Chiles? Vamos. Vamos.